Garladito, una estrategia de la red de orientadores de la provincia de Almeidas para acompañar a nuestros estudiantes en el proceso de orientación socioocupacional. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Garladito. Hoy nos acompaña Mariluz, orientadora de la institución educativa departamental Luis Antonio Escobar de Villa Pinzón. Nos trae un invitado muy especial. Mari, te doy la palabra para que nos presentes a tu invitado el día de hoy. Gracias, Claudia. Pues mi invitado es el padre Gerardo Villota, sacerdote jesuita, compañero de muchas experiencias de vida y una persona muy relacionada con todo lo que es la vocación de los jóvenes y la formación de los jóvenes que quieren ingresar al proceso, a su proceso pues de sacerdocio. Entonces, pues, Gerardo, cuéntanos un poquito tú qué es lo que has hecho, cómo tienes esta relación con las personas que quieren ingresar a la vida religiosa como una opción de vida. Bueno, muy buenas tardes, Claudia y Mariluz. A Mariluz le digo Malujo, porque nos conocemos hace muchos, muchos años. No digo cuántos porque nos calculan la edad. Pues mira, yo soy jesuita. Los jesuitas somos una comunidad religiosa de la Iglesia Católica, fundada por San Ignacio de Loyola hace muchos siglos, 1540. Y nos dedicamos sobre todo al apostolado en misión, en cualquier sitio de misión donde se pueda hacer el mayor bien a cualquier persona de esta humanidad. No tenemos como un trabajo específico, pero nos hemos dedicado muy especialmente a los ejercicios espirituales, es decir, a la espiritualidad y a la educación. Entonces, mi respuesta va en ese sentido. Yo acompaño jóvenes que, gracias a Dios, ustedes de pronto no creerán, pero todos los años tenemos muchos jóvenes que se acercan a la compañía en todo el mundo. Somos una orden universal para hacernos la pregunta, ¿yo qué tengo que hacer para ser parte de ustedes, del cuerpo apostólico de lo que llamamos la compañía de Jesús? Entonces, ese primer contacto es muy importante, es definitivo. Algunos llegan muy despistados, algunos piensan que esto es una ONG, algunos piensan que esto es una empresa, pero muchos llegan con la idea de algo muy bello que ustedes que son educadoras van a entender muy bien, y es servir, educar, formar, entregar su vida al servicio de los demás. Y cuando ya está esa primera pregunta en el corazón de un joven, pues hay que acompañarlo para que él logre identificar qué es lo que quiere hacer con su vida. Quería que tú nos contaras como que, ¿cuál es este perfil? ¿Qué es lo que un muchacho o una muchacha puede pensar o puede llevarlo a pensar que puede ser religioso como su opción de vida, como su profesión, porque es una profesión? Entonces, ¿qué es con esas características que como que pueden reunir un joven para poder elegir ser religioso o ser religioso? Bueno, yo creo que hay varios signos en una persona y varias realidades, y también el contexto de su familia es muy importante, el contexto donde se ha desarrollado y ha vivido su infancia. Hay contextos, por ejemplo, de jóvenes que han logrado identificar o sentir el dolor, el sufrimiento de muchas personas. Les ha impactado muchísimo situaciones extremas de deshumanización, de pobreza, de injusticia, y se sienten tan tocados y tan movidos por dentro que ellos quieren hacer algo en favor de esas personas, ¿cierto? Otros donde un contexto donde su familia ha cultivado la experiencia de fe, la experiencia de sentir en su corazón a un Dios que los llama, que quiere establecer un vínculo profundo con ellos. Esa experiencia de Dios es muy misteriosa, es muy hermosa, porque uno tiene muchas imágenes de Dios, ¿verdad? Pero ese Dios que está preocupado, que está interesado en ayudar a salvar, a liberar, a redimir,
acompañar, a sacar del abismo a mucha gente, ese Dios toca corazones, ese Dios mueve y ellos se sienten movidos y dicen, yo quiero apostarle mi vida a servir, todos servimos, ustedes desde su profesión, cada uno desde donde esté, está sirviendo y está haciendo el bien, pero aquí la idea es que está dedicado completamente, que quiere dedicar su vida completamente a este servicio. Y en el caso de nosotros como comunidad religiosa, pues empezamos a ser parte de una familia, de una gran familia, donde tenemos compañeros, algunos tienen la tarea, la responsabilidad de dirigirnos, de orientarnos, otros son compañeros que nos acompañan en el camino, eso es maravilloso, sentir que vamos de camino con otros. Y esa experiencia de sentirse llamado a formar una comunidad donde somos hermanos, donde nos servimos, donde nos queremos, donde crecemos juntos. Mariluz les puede contar en algún momento lo que significa los compañeros jesuitas, que hacemos parte de esta comunidad, que formamos una verdadera familia. Entonces tiene que ser alguien que esté deseoso de formar una comunidad. Hay gente que no es para la vida comunitaria, como hay gente que no es para el matrimonio. Entonces tiene que tener unas ciertas características, unos sueños muy grandes de querer ayudar y servir en realidades que son muy dolorosas, donde hermanos nuestros en cualquier situación están sufriendo mucho. Yo creo que eso es lo fundamental. La fe, desde sentir que es Dios el que te llama a seguir ese camino de Jesús, que es el camino del servicio, del amor, de la fraternidad. ¿Puedo ir un poco a lo personal? Sí, claro. ¿En qué momento sintió usted ese llamado? Ese llamado espiritual y la necesidad de pronto de elegir este camino para su vida. Sí, gracias, Claudia. Esa es una pregunta muy bella que me emociona, porque han pasado 35 años desde que yo ingresé a la Compañía de Jesús. Ingresé muy joven. Yo pertenezco a una familia normal de este país. Nací en Pasto. Mi mamá es una mujer, pues ella ya murió, pero yo digo es en presente porque la siento muy viva. Es una mujer de una fe tremenda y de una gran capacidad de servicio, ¿no? Entonces yo creo que yo entendí, yo sentí que ella me contagió de eso, de una fe en Dios, de una experiencia de fe y de cercanía y de amistad con Dios, por un lado, y por otro de un compromiso de ser una mujer que quería siempre ayudar al que estaba necesitado. Esas dos cosas, pero junto con otra realidad que fue definitiva, y es que yo estudié en un colegio de los jesuitas, en Pasto, se llama el Colegio San Francisco Javier, y entonces estando en el colegio había una experiencia muy linda que se llama Campamento Misión. El jesuita que dirigía ese campamento, que acompañaba ese campamento, un día me invitó. Me dijo, Gerardo, ¿tú quieres hacer parte de este campamento? Y yo le dije que sí, que me encantó, era el rector del colegio. Y fui y quedé absolutamente seducido porque era trabajar con campesinos, visitarlos, por ejemplo, reunirnos con los niños, jugar con ellos, enseñar la catequesis. Entonces yo esperaba diciembre, Semana Santa o mitad de año para ir al campamento. Yo empecé a sentir ahí, ya estaba yo en 10º, yo que estudio, yo que quiero estudiar. Yo tengo una hermana que es ingeniera civil y yo admiraba muchísimo a los ingenieros porque me encantaba verla con su casco, con sus botas, con sus planos, con su mochila. Y a mí me encantaba eso y yo quería ser ingeniero como ella. Pero cuando me ponía a sentir un poco lo que yo experimentaba en el campamento, yo decía, no, yo quiero algo así, yo quiero dedicar mi vida a algo así. Entonces le dije a un jesuita, le dije, mira, yo no sé qué estudiar, pero cuando pienso en lo que hago en el campamento,
Cuando me imagino mi vida al lado de los pobres, de los campesinos, sirviendo a la gente que necesita, me siento muy contento. Entonces me dijo, mira, eso se llama discernimiento. Tienes que discernir qué es lo que te mueve en el corazón, por dentro, desde dentro, y qué es lo que tú sientes, como cuál es tu lugar en medio de esta vida. Y entonces me acompañó en ese discernimiento. A propósito, San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, digamos que le entrega a la iglesia la experiencia del discernimiento espiritual, que es lo que decíamos ahora antes de cámaras con Claudia, cómo se toma una decisión, ¿sí? ¿Cómo se toma una decisión? ¿Cuáles son los elementos fundamentales para tomar una decisión? Y yo creo que uno fundamental, además de las habilidades que uno tenga, es sentir alegría de lo que uno hace, estar contento con lo que uno hace. Eso no significa que a veces no le cueste, que a veces eso no significa que tenga que exigirse, que hay momentos muy duros en la vida, como en todo, pero que estés contento es un signo de que es lo tuyo. Entonces, por eso tuve algunos momentos de temor, unas crisis, porque esto significa, por ejemplo, el celibato. Yo no voy a formar una familia, no me voy a casar, no voy a tener unos hijos. Eso es una cosa dura, eso es un discernimiento difícil, porque pues a mí me parece que la vida de pareja es algo muy hermoso y muy difícil también. He acompañado muchos matrimonios y, ay, Dios mío, es una cosa tremenda, es un arte. Entonces, pero es también muy bello. Entonces yo sentí que no me sentía llamado a esa familia como tal, a esa familia nuclear, pero sí a esta gran familia donde me han enviado, he estado feliz. He sido párroco en 3 sitios que me han marcado la vida, en zonas de conflicto armado. En Tierra Alta, Córdoba, en San Pablo, sur de Bolívar, y en un barrio que se llama el barrio Dorado, arriba del centro de la ciudad, arriba de las cruces, por allá, Awesome. el centro oriente, un barrio también muy golpeado por la pobreza y por la violencia. Y ahí he sido feliz y he estado en situaciones muy duras acompañando a la gente, pero sintiendo que eso es lo mío. Y creo que con eso te respondo algo, Claudia, porque eso ha sido muy difícil de expresarme en tan poco tiempo. Todo. Tenía una serie de preguntas relacionadas y me las respondió todas. Gracias. Muy bien, Claudia. Algo que preguntan mucho los estudiantes y las personas que están en el proceso de discernimiento es ¿qué se ve? ¿Qué se ve? O sea, ¿qué materias se ven cuando estamos hablando de una carrera profesional? Pero yo sí te quiero preguntar, a partir de tu experiencia en la comunidad, como cuál es el proceso de un sacerdote para llegar a ser sacerdote, porque eso no es llegar y decir, tengo vocación, quiero hacer el bien y ya soy sacerdote o soy religiosa, Sí, sino que hay sí. un proceso y me gustaría que nos contaras como cuál es ese proceso, qué es lo que tú aprendiste, qué es lo que estudias, cómo es eso de todo el proceso para lograr graduarse, y lo Sí. podemos llamar como religioso. Perfecto. Yo creo que hay vocaciones que trascienden mucho lo que se llama la profesión, ¿verdad? Yo puedo tener una profesión que no agota la totalidad de eso que yo soy o eso que yo quiero ser. Hay vocaciones que sí implican la vida entera, la vida entera. Por ejemplo, la gente que se dedica a la salud, los maestros como ustedes, dedican la vida entera a todo lo que ellos son y su profesión es realmente una vocación. Yo creo que la vida religiosa y el sacerdocio también implican la vida entera. No puede decir uno que hay una partecita que no se implica, no, todo, totalmente implicados en esta vocación. Entonces, yo creo que es importante, como en todo proceso vocacional, conocer, que yo conozca la profesión o la carrera que voy a estudiar y que yo descubra en mí, yo me conozca
a ver si yo soy compatible, ¿no? Con esa carrera. Por ejemplo, alguien que no es capaz de expresar su opinión, que es muy tímido, que tiene bajo perfil, pero en el buen sentido, o sea, que quiere pasar un poquito desapercibido, no tiene vocación de político. Los políticos son los que se muestran, los que dicen aquí estoy yo, los que argumentan, ¿sí? Entonces uno tiene que conocerse para saber si realmente sirve para una cosa o para otra. Si alguien no puede ver un niño, si uno ve un niño y se espanta y se va a esconder porque lo aterran los niños, entonces no sirve para maestro, ¿cierto? No sirve, simplemente no sirve. Eh, yo diría que es importante Pero, y nosotros propiciamos que alguien que venga a conocernos nos conozca y nosotros nos mostremos tal cual somos y también que él se conozca y se escuche interiormente. Porque yo creo que hay mucha gente que escoge su carrera es por lo que le dicen, por impresiones muy superficiales, por ideas muy pobres de lo que es la carrera. Por ejemplo, hay gente que dice, yo quiero hacer esto porque eso gana mucha plata. Ajá. Y es una motivación muy pobre, ¿sí? Porque uno puede estar ser un desgraciado en una profesión que no es la de uno, así tenga plata, así tenga plata. Yo he encontrado mucha gente muy frustrada en la vida, con platica, pero sin haber podido desarrollar todas sus potencialidades y todas sus capacidades internas, su inteligencia, porque se siente que está como a medias, como que no se ha podido dar y entregar plenamente. Entonces nosotros en ese proceso de discernimiento queremos que cada uno se conozca y para eso tenemos una serie de experiencias, por ejemplo, los ejercicios espirituales, que están encaminados a elegir, a tomar una decisión, lo que se llama un estado de vida. Entonces, ir entrando allí. Como lo nuestro es una experiencia tan honda de fe, nosotros creemos firmemente que Dios te habla al corazón. Y Dios te habla al corazón no para juzgarte, ni para castigarte, ni para imponerte, ni para obligarte, sino para ayudarte a ser tú mismo. Una de las cosas más bellas de Dios es que te ayuda a que encuentres tu identidad, más profunda identidad. Eso es típico de Dios y en la Biblia lo vemos, ¿no? Cómo Él va llamando y va ayudando a que la gente encuentre qué es lo que va a hacer, qué es lo que más lo planifica. Entonces, ese proceso de discernimiento es muy bello. Luego, pues uno tiene que dar muestras de que sí asume esta realidad, ¿no? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los médicos, cuando ya empiezan a sentir que tienen que trasnochar, que los turnos son inhumanos, y empieza él a sentir que esa entrega en su carrera le produce tranquilidad, alegría, que pues es costosa, pero le gusta, pues allá va uno. Hay cosas que no son compatibles con ciertas personas, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos una característica y es que obedecemos a un superior, que nos puede mandar a un lado o a otro. Si yo no tengo fuerzas para obedecer, si otro no decide por mí, sino que yo siempre quiero decidir dónde quiero yo estar y dónde y qué hacer, pues no va a poder ser jesuita, no va a poder ser religioso. Entonces, allí se van conociendo y hay unas experiencias largas para eso, ¿no? Donde uno va descubriendo si realmente se identifica. Es un proceso, no es una cosa fácil, rápida, no hay un catálogo de instrucciones, sino experiencias que ayudan a que uno muestre si realmente es para esto, ¿sí? Y si lo que la compañía le ofrece es para uno. pero en tu proceso, yo sé que has tenido que estudiar muchas cosas, Así. filosofía, teología.
Sí, claro. Ese proceso me gustaría conocerlo. Cuéntanos. Sí, fíjate que lo que te estaba diciendo de este proceso de conocimiento, lo puedo decir, se realiza en un programa que se llama Plan de Candidatos, que puede durar 6 meses, un año y medio, de acuerdo a la realidad de cada candidato, que se quiere acercar a la compañía y quiere conocerla un poco más. En algunas comunidades religiosas lo llaman aspirantado. Nosotros lo llamamos plan de candidatos. Y ahí se va uno acercando y luego ya cuando uno decide que sí quiere probar más a fondo, ya uno pide admisión al noviciado. Y si la compañía o la comunidad religiosa ve que hay futuro, que ahí hay materia, que hay posibilidades serias de que uno pueda vivir esta vocación, entonces lo reciben al noviciado y son 2 años pues a ver, donde se profundiza mucho la vida interior y que es necesario unos tiempos de silencio, porque es que en este mundo con tanto ruido uno no alcanza a escucharse. Entonces esos tiempos de silencio son fundamentales. Los ejercicios espirituales de mes, es un mes en silencio, haciendo ese proceso interior, muy hondo, muy bello, y otras experiencias, experiencia de misión, experiencia de peregrinación, experiencia de hospital. Son experiencias largas donde uno se va probando y va mirando si sí o no. Si uno decide y la compañía, la comunidad decide que uno sí, entonces ya empieza un proceso largo de estudios. Nosotros tenemos, por ejemplo, el juniorado, es una etapa donde nos acercamos a los estudios humanísticos, la literatura, el arte, la música, la historia, la sociología. Son planes donde nosotros tratamos de identificar las grandes preguntas que se ha hecho el ser humano, grandes preguntas, y las grandes expresiones del espíritu humano. Eso es muy bello. Se llaman las humanidades. Esas ayudan muchísimo a tener un panorama, ¿sí? Y luego nos vamos a orientar por el sacerdocio, hacemos los estudios en filosofía, que puede ser la licenciatura, o puede ser lo que llamamos en la Universidad Javeriana profesionales en filosofía. Eso también es un tiempo muy bello de unos estudios muy serios, muy profundos, donde vemos que allí se plantean también los problemas, las ideas de la humanidad, las grandes propuestas y las grandes comprensiones del ser humano, del modo de conocer, de las realidades más metafísicas, de todo aquello que ha sido para el ser humano una pregunta que le ha llevado a seguir indagando, ¿sí? La filosofía. Pero en la Compañía de Jesús y en otras comunidades y en las comunidades femeninas no tienen que estudiar filosofía todos, solo aquellos que se van a ordenar como presbíteros, como sacerdotes. Entonces se pueden estudiar otras cosas. Nosotros tenemos los hermanos jesuitas que no son sacerdotes, que son religiosos y que pueden estudiar otras cosas para el servicio también de las obras apostólicas, de la humanidad donde podamos servir. Y después de la filosofía estudiamos la teología. La teología es la ciencia que trata de plantear esos grandes problemas de la experiencia de Dios, de la experiencia de la fe, del conocimiento de la Sagrada Escritura, de toda esta experiencia honda donde vamos sintiendo que Dios nos revela porque Él quiere ese gran sueño, esa gran voluntad de Él sobre nosotros, que es una voluntad liberadora, humanizante. Entonces, conocer eso a fondo hasta donde se puede, porque allí estamos entrando en los terrenos del misterio, ¿no? Y los misterios no se descifran del todo, los misterios siempre están abiertos.
y siempre tenemos que seguir buscando y seguir conociendo. Y no son misterios que se conocen racionalmente. Muchas cosas de nuestra realidad humana se conocen a través de la experiencia de fe o, por ejemplo, de las artes, por ejemplo, la literatura ayuda a entrar muy hondamente en el corazón humano, ¿no? Y en sus posibilidades. Así es los estudios. Después de eso, uno que quiere ser sacerdote se ordena y seguimos estudiando toda la vida. Un sacerdote no puede parar de estudiar. Y, de acuerdo a las obras que tenemos, nos vamos especializando. Hay unos que se especializan en la espiritualidad, otros que se especializan en la filosofía, porque tenemos en la Javeriana dos facultades muy importantes, de Facultad de Filosofía y Teología, donde se forman muchos religiosos, muchos candidatos al sacerdocio. También algunos estudian, por ejemplo, literatura, educación. Eh, eh, Hace poco tuvimos la alegría de recibir el doctorado de uno de nuestros compañeros en ciencias sociales, en estudios de paz y reconciliación en un país como el nuestro, porque tenemos un centro de investigación que se llama CINEP, donde se estudia y se trabaja el tema de la paz y la reconciliación. Bueno, entonces ahí seguimos para prestar un servicio siempre en lo posible muy cualificado y donde podemos ayudar a encontrar respuestas con la gente. Estaba diciendo que nosotros nos conocemos hace mucho tiempo y Gerardo, voy a contar un poco de la historia de nuestro conocimiento. Yo conocí a Gerardo cuando él estaba estudiando filosofía y también en todo ese proceso de estudio, él tenían que ir a las comunidades, o sea, no es solo dedicarse al estudio, sino también participar de procesos comunitarios y también participar de la vida en comunidad laica también, porque es necesario, o yo siento que es necesario que no se desconecten de las realidades. Entonces, cuando nos conocimos con Gerardo, es una labor muy, muy linda, desde cada una de las experiencias que cada uno de los jesuitas que iban allá tenía, y era trabajar con la comunidad. Entonces, como él decía, habían personas que se encargaban de lo artístico, teníamos un compañero que le gustaba mucho el teatro y fundó un grupo de teatro en la zona donde estábamos. Gerardo siempre por el lado educativo, que ahí se recogió un poquito de la experiencia y como también la vocación al servicio desde mi formación. Y tuvimos también pues músicos, tuvimos pues una gama muy amplia de personas que en ese contacto con la comunidad ayudaron a formar jóvenes para eso, para la vida, para su elección propia y vocacional. Entonces, esto es algo maravilloso y creo que todavía lo sigue haciendo Gerardo en su vida cotidiana, y es un proceso que hacen las comunidades religiosas. Lo vemos también en el sector, en la provincia de Almeida, con la Normal Superior de Villa Pinzón, que está dirigida por una hermana franciscana, la Hilda Gómez, que también toda esa experiencia en educación y comunitaria sirve para apoyar no solo la vocación religiosa, sino la vocación de cada una de las personas que toca. Entonces, la vida religiosa está como para eso, como tú lo decías, como los docentes, como los médicos, para acompañar y ayudar a lo que necesita. Que las personas que se sientan motivadas, pues, a ser parte de la vida religiosa, entiendan que es un proceso que va en dos caminos. Uno, la vida comunitaria, no solo el del grupo religioso, sino también de la comunidad más amplia con los laicos. La vida religiosa no es para encerrarse en sí misma o para mirarse a sí misma, y siempre está, aún en las comunidades contemplativas, las comunidades que se dedican solo a la oración, que las hay, que son admirables, como los benedictinos, como las hermanas de la Visitación, que tienen una vida contemplativa, están siempre
en referencia a la realidad, al mundo, ¿sí? Y lo que tú dices es verdad. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que es maravilloso, con los jóvenes de esa época, del grupo juvenil donde estaba Malu, y a mí me ha llamado mucho la atención que gran parte de ese grupo están como maestros y maestras en la educación. Han tenido la iniciativa de crear fundaciones para la educación, para el servicio. Están en el arte muy bello, en la música, y es una alegría muy grande. Nosotros teníamos en ese momento muchas actividades que ayudaron a descubrir la vocación de muchos de ellos. También me acuerdo yo del Cineclub. Era un espacio muy interesante donde nos dedicábamos a mirar películas y a tratar de descubrir qué planteaban esas películas, qué preguntas, porque una buena película siempre te plantea unas preguntas muy profundas sobre ti mismo, ¿no? Entonces, fue muy bello el Cineclub y pudimos ver varios directores, varias películas del mismo director o varios directores de la misma tendencia. En fin, eso ha sido una de las experiencias más bellas de mi vida que me ayudó a fortalecer mi vocación. Cada una de las vocaciones nos ofrece una serie de dificultades. Generalmente, cuando estamos estudiando una carrera universitaria, digamos que las dudas o, sí, las dudas que suelen aparecer sobre si esto realmente es lo que yo quiero ser o no quiero ser, si debo continuar o no, vienen a aparecer hacia el cuarto, quinto semestre, cuando vamos llegando hacia la mitad. Sí. Pero por lo que usted nos ha contado, su elección requiere de un lapso mucho más largo de tiempo para poder, digamos que, aprender todo lo que significa estar en la comunidad, el sacerdocio y todo lo que significa la elección vocacional. Entonces, pues yo entiendo que es un proceso largo, pero en todo ese proceso, ¿qué es lo más difícil? ¿Cuáles son esas dificultades no, pues que a las que se enfrentan los jóvenes? Una pudiese ser el celibato, pero yo me imagino que no es la única y que hay otras incluso mucho más fuertes que llegan a hacer que los jóvenes duden de quedarse o no quedarse. Sí, sí, es verdad, Claudia. Yo creo que una vida sin dudas y sin dificultades no existe. No. El que no las tenga está muerto. Claro, y no sería chévere. Yo les digo a los chicos, eso no, digamos que qué gratificante tiene una vida sin dificultades o qué de benéfico para su alma y qué tanta alegría le puede producir algo que no le va a generar cierta inconformidad con la que se tenga que acomodar. Exactamente, totalmente de acuerdo. Y yo miro para atrás y cuando miro para atrás y veo las etapas de las dificultades duras, veo que siempre en esas etapas, siempre se dio, gracias a esa dificultad o a esa duda, la posibilidad de un desarrollo, de un crecimiento mayor. Yo siento que crecí. Y yo les decía ahora que yo acompaño parejas. No que yo me lo propuse, sino que un día me llamaron y me propusieron que se acompañaba un grupito de parejas. Ha sido una experiencia bellísima. Me ha ayudado a confirmar mi vocación, la mía. Eso pasa. Pero les digo que es muy bello porque una vida de pareja sin crisis y sin dificultades no existe. No. Acuérdense del texto de Estanislao Zuleta, el elogio de la dificultad. Precioso, que hay que leerlo, todo el mundo lo tiene que leer. Bueno, me acuerdo que una parejita que tuvo una crisis de fidelidad afrontó la cosa, la habló con transparencia y eso dio paso
a un proceso muy bello de confianza y de enamoramiento, de un posterior enamoramiento. O sea, yo creo que esas crisis son claves en la vida. Yo he tenido crisis, claro que sí. He tenido crisis, por ejemplo, de estar en un sitio donde yo no quisiera estar. Se los digo franca y sinceramente. Yo soy de un corazón que le gusta estar con la gente. Y hoy estoy aquí en esta oficina, tratando de ayudarle a mi padre provincial, al que es el superior de todos nosotros en Colombia, en los procesos de formación, que también ha sido una cosa bonita, pero yo me siento cada que llega Navidad o Semana Santa o las vacaciones de mitad de año, me voy a la misión. He estado en La Guajira, en el Amazonas, en el Cauca, donde ustedes quieran, en Chocó, haciendo misión. Me encanta la gente. Entonces, una tensión y una crisis para mí ha sido esa, ¿sí? Pero también entiendo, esa es parte de la vida, son las tensiones propias de la vida, que yo puedo ir combinando y descubriendo qué momentos logro hacer lo que a mí me gusta y lo que más sueño hacer, y que otros momentos son para esforzarme, para servir en otra cosa. Es el realismo de la vida, es la vida así. Y luego también he visto que esta tarea me ayuda a influir un poco más en las nuevas generaciones, y a ellas me los llevo a la misión, ¿sí? Y los quiero contagiar de esto que yo siento. Bueno, igual, otra dificultad, yo creo que es una dificultad, ¿saben cuál es? Muy dura, que es una tentación, y es la tentación de la impotencia. Porque yo me sorprendo las cosas que suceden en este país. Me sorprendo muchísimo de cómo hoy, a noviembre del año 2020, han matado 220 líderes sociales. Desde que se formó el acuerdo de paz han matado casi 300 excombatientes que firmaron. Seguimos con una violencia absurda. Estamos polarizados, siendo colombianos, hermanos, que vivimos en un mismo país, no nos entendemos, nos rechazamos. La crisis de la impotencia. Yo a veces digo, ¿cómo hacer para que la gente entienda que podemos tener ideas distintas? Que yo puedo tener una idea, una ideología de izquierda comunista y tengo el mismo derecho de vivir que el que es de derecha y que es lo que sea. Entonces, eso para mí es muy duro. Y yo digo, pero ¿dónde está la sensatez humana? ¿Por qué nos ha pasado esto? ¿Por qué llegamos a esto? Y me siento llamado a ser puente de unión, de comunicación entre los extremos, pero a veces me siento derrotado. Es una gran tentación. Miren, una gran tentación es desentenderme de todo, de esconderme, de responder solo por lo que los demás se acaben. Es una gran tentación. Pero vuelve Dios y me hace palpitar el corazón. Tengo que comprometerme. Y últimamente he dicho, tengo que comprometerme con lo que está en mis manos, con lo que yo puedo, aceptando al diferente, porque a veces yo mismo rechazo al que no piensa como yo. Entonces, aceptando al diferente, tratando de establecer un vínculo con él, viendo por dónde nos podemos juntar. Es una cosa terrible. Yo no sé, ustedes podrían decir lo mismo frente a la Total. cualquiera dice, no, pero es que esta juventud, y eso es lo que todos los días tenemos que hacer, ¿no? Volver a madrugar y ver cómo hacemos para acompañarlos, para entenderlos, Sí. Es muy fácil que la gente quiera ser absolutamente indiferente a la realidad, porque es muy dura, muy costosa. Entonces, bueno, ya te nombré algunas dificultades, pero es de valientes volverse a levantar y seguir luchando. ¿Sí o no? Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que esa impotencia y hasta frustración la llegamos Sí. a sentir nosotros como maestros, como orientadores en la labor que realizamos, porque hay muchas cosas que digamos que hacen parte del ejercicio
que debemos desempeñar y que lo hacemos con todo el cariño, con todo el ánimo de servir a la comunidad, pero se nos salen de las manos. Sí. Innumerable cantidad de situaciones que en cada uno de los contextos nos generan pues esa misma impotencia, esa misma frustración y no logramos movernos de allí, ¿sí? Y si seguimos, digamos que cultivando ese sentimiento, pues se vuelve inmanejable para nosotros y terminamos sin ejercer la labor como corresponde. Claro. Entonces, parte de la iniciativa de la red de orientadores, valga la aclaración, la cuña, sucede por eso, por acompañarnos en la soledad del ejercicio del ser orientador. Sí. Y es muy bello encontrarme, por ejemplo, con Mariluz, que hace parte de otra institución educativa, de otro municipio, pero que tenemos, digamos que un camino muy similar y apostamos por comprometernos cada día, por intentar llevar de mejor manera el ejercicio que hoy elegimos nosotras como orientadoras. Sí, qué bello tener el cargo de orientador. El nombre me parece maravilloso, porque es que yo creo que un problema de esta humanidad es que no está orientada, que no hay orientación, ¿sí? No sabemos por dónde. Y un joven en determinado momento de su vida, en su adolescencia, sí que necesita orientación. Eso fue lo que yo intenté hacer con Malujo hace unos años. Poder orientarnos entre todos, ver por dónde caminar. Hace poco. Sí, por dónde decidir, por dónde mirar las cosas. Entonces, hay vocaciones que están orientadas a eso. Ayudar a mantener la esperanza, a seguir creyendo, a sentir que hay un Dios que nos ama y que nos da la fuerza y la gracia para seguir insistiendo. Eso no podemos desfallecer, aunque las cosas siempre nos quieren tentar. Yo quiero hacer una pregunta adicional, ya más relacionada con la intención de ingresar a una carrera religiosa. ¿Esto tiene algún costo, por ejemplo? ¿De qué costos me hablas? De económicos. Económicos. Porque, no, sí. Porque no lo sé, yo no, digamos que no conozco muy a profundidad cómo sería ese ingreso. En alguna oportunidad, a partir de toda la reflexión que usted nos hace y de su experiencia, recordé que una de mis alternativas era ser monja. Y yo estudiaba en un colegio de monjas y las hermanas vivían muy contentas conmigo y yo con ellas. Entonces yo pensé muchas veces en quedarme pues en el noviciado, pero desconozco completamente si eso requiere de algunos recursos o no. En ese momento yo tomé la decisión de no hacerlo porque en ese colegio solo había hasta 9º y yo tenía claro que quería estudiar, terminar el 10º y el 11 y seguir estudiando. Claro. Y pues mire que muy relacionado con el servicio terminó siendo, pero al final no decidí quedarme porque desconocía pues como muchos aspectos de cómo se manejaba esta parte económica. Sí, mira, te respondo, hay varias opciones, varios modelos. Ustedes han oído hablar del clero diocesano, de los sacerdotes del clero diocesano o los que llaman seculares, que no pertenecen a ninguna comunidad religiosa, que dependen directamente de los obispos, pertenecen a unas diócesis, el obispo es quien los mueve, quien los destina, es su superior y los va cambiando y generalmente se ocupan de las parroquias, pero también tienen otros servicios en las diócesis, muy, muy bellos, muy bonitos. Ellos van a los seminarios. Las diócesis suelen tener seminarios o en un país como Colombia hay varios seminarios y los obispos mandan a sus seminaristas, a sus candidatos a distintos seminarios y ellos sí tienen que pagar una cuota mensual, como quien dice una matrícula y una pensión.
y también sostenerse. Cuando ellos se ordenan como presbíteros, ellos no hacen voto de pobreza, hacen voto de promesa de castidad y promesa de obediencia al obispo, pero no hacen voto de pobreza. Ellos, es decir, ellos pueden tener sus bienes, Ellos en una parroquia no ganan mucho, casi la mayoría de los párrocos ganan muy poquito, pero ellos podrían tener sus bienes y conseguir sus bienes propios y tener, por ejemplo, una casa, un carro, una finca, o pueden recibir ayudas de su familia. Los que entramos a comunidades religiosas empezamos a vivir un modelo de economía comunitaria. Todos en la iglesia estamos llamados a la austeridad. Todos en la iglesia, los bautizados, estamos llamados a vivir la virtud de la pobreza. Nadie, mucha gente no cree ni acepta que la pobreza pueda ser una virtud. Pero la pobreza evangélica, la pobreza por el reino de Dios, es una gracia muy grande. ¿En qué consiste? En saber vivir una vida sencilla, en saber vivir con poco, ¿sí? Es una cosa muy linda. No acumular. Yo creo que uno de los males de este mundo es la acumulación y el desenfreno por comprar, ¿no? O si no, miren los días sin IVA, que eso es espantoso, eso es una cosa que uno dice, por Dios. Pero bueno, cuando nosotros entramos como religiosos a una comunidad, empezamos a depender económicamente plenamente de ella. La comunidad nos sostiene en el tiempo de nuestra formación plenamente. Es un ejercicio duro, difícil, porque tú vas donde el ecónomo, donde el encargado de la administración de los bienes de tu comunidad y le dices, mira, mi zapato ya tiene un agujero enorme, necesito unos zapatos. Entonces uno pide lo que necesita. Cuando uno empieza a ganar por algún motivo, a ganar dinero, por algún motivo, por algún servicio que uno presta, pues uno no se queda con el dinero, ¿sí? Sino que uno lo entrega a la comunidad. Todos nosotros vivimos de un trabajo en distintos sitios donde estamos. El que es profesor gana como profesor, el que trabaja en un centro social, en las parroquias, la mayoría de las veces no tienen recursos para pagarle a su párroco, pero algo le pagan, algo, ¿sí? Y todo eso va al fondo común. Eso es muy bello. Y cada mes te dan a ti una mesada para tus cosas personales. Yo no tengo ningún problema en decirte cuánto me dan a mí cada mes. Me dan 300,000 pesos. De ahí yo tengo que comprar todas las cosas de mi aseo personal. Si de pronto me alcanza, me tomo un café o me voy a cine que me encanta. En tiempo de pandemia no he podido ir al cine porque soy un cineasta. Entonces, y de ahí, pero la idea es que yo pueda vivir con poco y pueda vivir contento con poco, ¿sí? Porque acuérdense, el Papa Francisco ha insistido muchísimo en que el mal entra por el bolsillo. Él dice que el demonio entra por el bolsillo. Y en el Evangelio leemos siempre la tentación de las riquezas. Y yo creo que el mal de este mundo radica ahí. Unos egoísmos reconcentrados de mucha gente que quiere poseer y acumular y tiene tanto, que eso implica que otros no tengan. Y que los recursos se repartan mal y el que más tiene quiere tener más y más y el que no tiene cada vez tiene menos y menos posibilidades. Y el sueño de Dios, como lo dice la última encíclica que se la recomiendo, Fratelli Tutti, todos hermanos, del Papa Francisco, dice que los bienes no pueden depender de dónde naciste, ¿sí? En qué tipo de familia o en qué tipo de país. Que los bienes tienen que ser un medio para garantizar la dignidad y la vida de todos, de todos. Y tenemos que tener todos lo que necesitamos para vivir. Entonces tú podrías decir, sí, yo recibo esa mesadita,
pero tengo el techo, la comida, tengo lo que necesito, la salud. Y es una economía comunitaria, de modo que los religiosos no ganamos, no tenemos que pagar por nuestra formación, pero tampoco ganamos para nosotros. Es un estilo de vida. Ahora, una gran tentación de la iglesia a lo largo de los siglos, y muchos curas hemos dado muy mal ejemplo en eso, en buscar la plata, en caer en la tentación del dinero, que yo creo que es lo más contrario a lo que quiere Jesús de nosotros, ¿verdad? Que vivamos dignamente, pero sin acumular y siempre entregando lo que más podamos entregar para los demás. Es cierto. Bueno, Gerardo, pues yo quisiera que ya yo quisiera en estos minuticos que nos quedan, que tú hagas una invitación a los estudiantes, hombres y mujeres, que se sientan llamados por la vocación pues a que conozcan, a que entren a investigar y a que den ese paso para poder definir en un proceso que lo has contado, qué tipo de vocación tienen y si es esta, la de ser religiosos, la que les pertenece. Entonces, pues te dejamos para que los invites y pues que sea una opción también para la vida. Listo, gracias. Yo en primer lugar quiero agradecerles a ustedes que me hayan hecho esta entrevista y que haya podido conversar como tan familiarmente sobre estos temas. Yo primero quiero decirle a los jóvenes que sean jóvenes de grandes sueños, que tengan grandes sueños y que sus sueños no tengan que ver con el tener o con el poder, sino con hacer de este mundo un mundo más humano y más justo. Cualquiera que sea su vocación, no la piensen en clave de éxito, de poder, de dinero, sino que la piensen en clave de servicio y de alegría, que ustedes se sientan felices con lo que están haciendo. Si de pronto hay algún loco o loca que quiere emprender este camino de la vida religiosa, esta locura es fascinante. Esta locura tiene que ver con una experiencia de fe donde tú sientes que en tu corazón Dios te está invitando a ¿qué? A amar, a servir, a trabajar por el servicio y la vida de los otros. Es un sueño de no renunciar, de resistir a que la vida sea solo trabajar para comer o comer y vivir para el bien y la comodidad, sino que sea una vida que esté orientada a desplegar las posibilidades de este corazón humano que son tantas, ¿no? A mí me admira también la gran capacidad de este corazón humano. Hay tanta gente maravillosa en este mundo haciendo cosas tan bellas y yo digo, por Dios, puede ser que a veces nos sintamos pesimistas porque la realidad es dura, pero cuando vemos gente así, decimos qué maravilla, qué cosa tan espectacular. Entonces, que si alguno o alguna quiere conocer un poquito más la vida religiosa, no tenga miedo. Hay algo de lo cual quiero dar testimonio, es que yo nunca me sentí obligado ni presionado, sino que siempre me sentí en mucha libertad. Cuando yo me aproximé a la compañía de Jesús, nadie me dijo, usted tiene que ser, o que me sentí como capturado. No, siempre mucha libertad. Y que emprendan el camino de búsqueda. Por ejemplo, los jesuitas tenemos una página www.jesuitasorg.com o en Facebook serjesuita.com y allí encuentra usted todos los pasitos que hay que dar y estoy seguro que si usted quiere ser dominico, franciscano, agustino o del clero diocesano o para las mujeres de la Compañía de María, de las Lauritas, de las franciscanas, en fin, pues va a encontrar en internet esas páginas que te ayudan a orientarte. Yo diría, es más grave para alguien no atender a esta pregunta por miedo
que atenderla, y si ve que no es lo suyo, pues lo deja y ya, ¿cierto? Y no hay ningún problema. Pienso yo que Dios sigue llamando, como les dije al principio, es admirable cómo llegan jóvenes a tocar la puerta de la compañía. Unos vienen, nos ven y se van. Otros vienen, nos ven y se quedan. Y cuando se quedan en un proceso de discernir, de mirar, de ver que si esto les hace eco, si esto les resuena en el corazón, si esto les gusta o no les gusta. Y yo creo que es un apostolado muy bello el que hacemos nosotros cuando acompañamos a un joven a que decida en toda libertad. Nunca van a ser obligados ni presionados, porque esta vida y todas las vidas, si no son en libertad, no funcionan. Cásese a la fuerza y verá el infierno que empieza a vivir. Completamente. Eso les diría. Pues Gerardo, te agradecemos mucho. Te agradecemos muchísimo este garladito. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Te comprometo de ser nuestro amigo y nuestro apoyo en ciertos momentos de la vida con nuestra red de orientadores, porque sabemos que contamos contigo, contamos con las comunidades que nos rodean, y pues muchísimas gracias. Bueno, Malu, gracias a ustedes por la invitación y también quiero felicitarlas por esta iniciativa, por este trabajo tan lindo de presentarle varias opciones a los jóvenes, porque ustedes también son unas soñadoras que quieren ayudar a esta humanidad. Me encantó este rato, las felicito y todo mi corazón. Padre, muchísimas gracias, muy amable, un gusto conocerlo, un gusto escucharlo. Mari, mil gracias. Creo que fue una experiencia muy bonita. Creo que les llegará a nuestras comunidades, entonces les agradezco mucho. Les agradecemos a las personas que nos ven por su presencia nuevamente y nos encontramos más adelante para seguir garlando. Listo. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Este fue nuestro programa de hoy. Los esperamos en los próximos para seguir garlando.